Definición de la derivada de una función. En el siguiente video vamos a mostrar de manera breve y general la definición formal de la derivada. Dada una función dentro de un intervalo acotado a, b, esta función de tipo continua, recordemos que una función continua es aquella que dentro de ese intervalo no tiene ningún punto indeterminado, es decir, que la curva se traza completamente de forma continua. Por lo tanto, si x es un punto dentro de ese intervalo, entonces la derivada de la función en tal punto se puede representar a través del siguiente límite. Cuando yo tengo la notación u observo esta notación f' de x, estoy refiriéndome a una primera derivada. La derivada de una función f de x va a ser igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 o delta x tiende a 0 de la función sustituida en x más delta x menos la función original entre delta x. La derivada de esa función para un argumento x es numéricamente igual a la pendiente de la recta tangente de la curva dada por la función en el punto específico. Si nosotros tenemos una función cualquiera y esa función hace referencia o está representada por una curva, identificamos un punto específico x, al momento en que calculemos la primera derivada de esa función y hagamos la sustitución de ese valor en x, el resultado va a ser igual o va a ser numéricamente igual a la pendiente de la recta tangente a esa curva específicamente para el punto dado. Recordemos que el punto de tangencia o la palabra tangencia hace referencia a que solo toca en uno y en un solo punto a la curva de la función. Veamos el ejemplo para poder describir el cálculo de una derivada a través de su definición formal, a través de la definición del límite. Sin embargo, resulta tedioso y hasta cierto punto complicado calcular la derivada de una función a través de su definición formal de límite. Es por ello que existen o se dan a conocer las fórmulas de derivación que ayudan y simplifican el proceso de manera muy óptima porque inclusive esta derivada o la derivada de esta función 2x menos 3 se puede calcular hasta de manera mental sin necesidad de este formalismo. Sin embargo, aquí en el pizarrón voy a mostrar el desarrollo de la definición. Antes de comenzar a mostrar el desarrollo, quiero comentarles cómo podemos expresar a la derivada de una función. Si nosotros tenemos una función f de x, podemos describir a su derivada o representar a su derivada como f' de x. Si nosotros tenemos una función y, podríamos representar a la derivada de la función y como y'. Otra notación que también se puede encontrar en las bibliografías es encontrar esta notación d sobre dx y está haciendo referencia a la derivada de alguna función. O también podríamos encontrar esta forma, una D mayúscula con una X. Y también cuando yo vea esta D mayúscula con una X, de X, también estoy haciendo referencia a calcular la derivada de una función. Cuando yo hablo de f', y' o inclusive de esta notación, únicamente estoy hablando de una primera derivada. Más adelante abordaremos derivadas de orden superior en donde vamos a poder analizar y comprender que aparte del cálculo de la derivada de una función, puedo calcular su derivada de orden superior, es decir, segunda derivada, tercera derivada hasta n derivada. Pero no nos adelantemos, sino que primero entendamos el concepto y las fórmulas de derivación. Entonces, si yo tengo la función 2x menos 3, voy a hacer el cálculo de su derivada, pero a través de la definición del límite. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0. De la función, en este caso la función sería 2x
menos 3 quiere decir que en el lugar de donde está la x, yo voy a sustituir x más delta x. Entonces nos quedaría 2 por x más delta x menos 3. Y le vamos a restar la función original menos la función original, 2x menos 3. No olvidemos anotarla entre paréntesis porque este menos va a afectarla completamente. Entonces, y todo esto va a ir sobre delta x. ¿Sale? Entonces vamos a multiplicar y agrupar. Límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más 2 delta x, estoy multiplicando 2 por cada término, menos 3, menos por más, menos 2x, menos por menos, más 3. Sobre delta x. Si observamos, tenemos ahí términos semejantes que se pueden reducir, 2x menos 2x y menos 3 más 3. Entonces, esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2 delta x sobre delta x. Observamos que hay términos semejantes que se pueden reducir, delta x con delta x, y esto es igual a 2. La derivada o la primera derivada de esta función, la derivada de 2x menos 3, es igual a 2. Entonces puedo decir que f' de x es igual a 2. Como observamos, aplicar este proceso pues es un poco largo. Más adelante o en el siguiente video que veamos las fórmulas de derivación, pues podemos hacer el cálculo de esta derivada de forma mental. La derivada de 2x menos 3 va a ser igual a 2. Entonces los invito a consultar el siguiente video donde vamos a explicar o vamos a comenzar a explicar las fórmulas de derivación.